Prepárate para sumergirte en una historia de poder sobrenatural, pasión avasalladora y una traición que resuena a través de los milenios. ¿Alguna vez imaginaste tener una fuerza capaz de derribar leones con tus propias manos, pero ser tan ciego por el deseo que te entregas a tus mayores enemigos? ¿Cómo una persona tan fuerte puede ser tan débil? En los primeros 30 segundos de este video te desafiaremos a pensar, ¿qué harías si tuvieras un poder ilimitado, pero tu mayor debilidad fuera tu propio corazón? Deja tu respuesta en los comentarios y prepárate para desvelar la leyenda de Sansón, el nacimiento de un héroe y el peso de una promesa inquebrantable. La opresión filistea se cernía como una nube densa y oscura sobre Israel, asfixiando cada atisbo de libertad y esperanza. Siglos de dominio extranjero habían erosionado la moral del pueblo que clamaba al cielo por un libertador, un campeón que pudiera romper las cadenas de la servidumbre. Fue en este escenario de profunda desesperación y anhelo que la promesa de un milagro, una intervención divina sin precedentes, fue entregada. En una pequeña y humilde aldea de Sora, ubicada en el territorio de la tribu de Dan, vivía una pareja piadosa pero afligida por la esterilidad, Manoá y su esposa. Su anhelo por un hijo era un dolor constante, una sombra que oscurecía sus vidas. Sin embargo, un día, lo impensable, lo extraordinario, sucedió. El ángel del Señor, una figura de luz y majestad incomprensibles, apareció ante la mujer de Manoá. Su presencia era abrumadora, su mensaje trascendental. Anunció una noticia que no solo transformaría la vida de la pareja, sino que cambiaría el destino de Israel para siempre. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Esta no sería una gestación común, ni un nacimiento ordinario. El niño sería consagrado a Dios desde el momento mismo de su concepción, sujeto a los votos rigurosos de un nazareo. Abstenerse de vino y de toda bebida fermentada, no tocar cuerpo muerto alguno, y lo más crucial, jamás permitir que una navaja tocara su cabello. Esta última condición no era meramente un símbolo de su dedicación, era la fuente misma de su inmensurable fuerza sobrenatural. La noticia, recibida con una mezcla de éxtasis y temor reverente, llenó el corazón de Manoá y su esposa. Se prepararon meticulosamente para la llegada de este hijo extraordinario, comprendiendo la inmensa responsabilidad que Dios les había confiado. El tiempo, inexorable, siguió su curso, y el niño prometido nació, recibiendo el nombre de Sansón, que según algunas interpretaciones significa hombre del sol o servicio a Dios. A medida que Sansón crecía, se hacía evidente que no era un niño como los demás. Su complexión física era imponente, su estatura formidable y una energía inusual lo acompañaba. A medida que la presencia del Espíritu del Señor comenzó a manifestarse de manera más tangible en su vida, esta fuerza se tornó sobrenatural, trascendiendo los límites de la comprensión humana. En una de sus primeras manifestaciones de poder, el joven Sansón descendía hacia Timnat, una ciudad filistea, atraído por una mujer filistea que había cautivado su mirada. En el camino, un joven león, rugiente y feroz, se lanzó contra él. Sansón, completamente desarmado y solo, simplemente lo tomó con sus propias manos y lo despedazó, con la misma facilidad con la que se rompe una rama seca. No había nadie cerca para ser testigo de este portento, y él, por alguna razón, no se lo contó a sus padres. Fue un presagio ominoso, una señal del poder descomunal que residía en él. Sus encuentros con los filisteos, los opresores de su pueblo, comenzaron a estar marcados por estos hechos épicos e incomprensibles. De regreso de Timnat, donde había ido para su matrimonio, Sansón se desvió para ver el cadáver del león que había matado. Para su asombro, un enjambre de abejas y miel se había formado dentro de la carcasa. Comió la miel y se la ofreció a sus padres, sin revelarles el origen inusual. Este evento, aparentemente trivial, lo llevó a proponer un acertijo durante el banquete de bodas. Del que comía salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos, incapaces de descifrar el enigma, amenazaron con quemar a la esposa de Sansón y a la casa de su padre si no les revelaba la respuesta. Bajo presión, la mujer, atormentada, logró que Sansón le contara el secreto. Furioso por la traición, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con una fuerza inmensa. Descendió a Ascalón, mató a 30 filisteos y les quitó sus vestiduras para cumplir su apuesta. Esta primera y contundente demostración de su fuerza vengativa contra los opresores de Israel fue una advertencia clara. Sansón no sería fácilmente sometido.
La venganza de Sansón, sin embargo, solo sirvió para intensificar la ya tensa relación entre israelitas y filisteos. Su esposa, a quien había abandonado, fue entregada a otro hombre por su padre. La respuesta de Sansón fue tan devastadora como ingeniosa. Capturó 300 zorras, ató sus colas por pares, colocó una antorcha encendida entre cada par de colas y la soltó en los campos de cereales de los filisteos. Viñas, olivares y vastas extensiones de campos maduros fueron consumidos por el fuego, causando un daño económico incalculable a los filisteos. En retribución, los filisteos quemaron a la mujer de Sansón y a su padre. Sansón, a su vez, respondió con una furia aún mayor, atacándolos con una gran matanza, hiriéndolos pierna con pierna, lo que significaba una carnicería sin precedentes, una masacre absoluta. Los filisteos, desesperados por detenerlo, exigieron a los hombres de Judá que les entregaran a Sansón. Para evitar un conflicto aún mayor y para apaciguar a sus opresores, 3,000 hombres de Judá descendieron hasta la peña de Etam y capturaron a Sansón atándolo con 2 cuerdas nuevas. Cuando lo entregaron a los filisteos, el espíritu de Leitesim, Señor, vino sobre él con un poder abrumador. Las cuerdas en sus brazos se volvieron como lino quemado por el fuego y se desintegraron al instante. Encontrando una quijada de asno aún fresca, Sansón la tomó y con ella mató a 1,000 filisteos. En medio de su victoria, exhausto y sediento, Sansón clamó a Dios y una fuente de agua brotó milagrosamente de la roca para saciar su sed. Durante 20 largos años, Sansón juzgó a Israel, una figura solitaria que mantuvo a raya a los filisteos, una promesa viviente de liberación encarnada en un hombre de fuerza inigualable. Él era la esperanza en carne y hueso para un pueblo oprimido, pero su impulsividad, su arrogancia y sus pasiones lo llevarían por caminos cada vez más peligrosos. Cada victoria, cada escape audaz lo acercaba a la sombra de su propia vulnerabilidad, una debilidad que irónicamente residía en su propia naturaleza humana, en su falta de discernimiento y en la ceguera de sus deseos. A pesar de sus hazañas heroicas y de su innegable misión divina de liberar a Israel del yugo filisteo, Sansón era en esencia un hombre de pasiones desbordantes, a menudo impulsado por sus deseos más primarios. Sus atracciones por las mujeres filisteas, lejos de ser meros caprichos, se convertirían en su talón de Aquiles, su punto más vulnerable, un abismo al que sus enemigos, astutos y pacientes, no dudarían en empujarlo. Después de años como juez, Sansón se aventuró a Gaza, una de las principales ciudades fortificadas de los filisteos. Allí, sus ojos se posaron en una prostituta y se acostó con ella. Cuando los habitantes de Gaza se enteraron de su presencia, cercaron la ciudad y planearon matarlo al amanecer, convencidos de que finalmente lo habían atrapado. Sin embargo, a la medianoche, Sansón se levantó, se dirigió a las puertas de la ciudad y con una fuerza sobrehumana arrancó las puertas, los 2 postes y la tranca, cargándolos sobre sus hombros. Subió con ellos hasta la cima de un monte que está frente a Hebrón, una distancia considerable. Este acto de fuerza colosal, una fuga dramática que desafiaba toda lógica, fue también una demostración de su audacia desmedida y de su capacidad de burlarse de sus enemigos, incluso en situaciones comprometedoras. Era un recordatorio ineludible de que, incluso en sus momentos de indulgencia, el poder divino lo acompañaba, protegiéndolo de las consecuencias inmediatas de sus acciones. Pero el verdadero peligro, la trampa definitiva, se materializaría en el idílico valle de Sorek, un lugar que se convertiría en el escenario de su caída. Allí, Sansón se enamoró perdidamente de una mujer cuyo nombre evoca dulzura y traición, Dalila. Su belleza era legendaria, capaz de encantar a cualquiera, pero su perspicacia, oculta bajo un velo de encanto irresistible, era verdaderamente peligrosa. Dalila no era una mujer cualquiera, era el instrumento perfecto para los líderes filisteos, quienes habían intentado innumerables veces capturar a Sansón sin éxito, recurriendo a la fuerza bruta, al engaño y a emboscadas fallidas. Los príncipes de los filisteos, desesperados y frustrados, se acercaron a Dalila con una oferta que haría temblar cualquier moralidad. Cada uno le daría 1,100 siclos de plata si ella lograba descubrir el secreto de la inmensa fuerza de Sansón y lo entregaba en sus manos. La avaricia, un veneno lento y corrosivo, comenzó a carcomer el corazón de Dalila, eclipsando cualquier escrúpulo, cualquier atisbo de lealtad o afecto que pudiera haber sentido por el poderoso hebreo. Aceptó la misión sin dudar, decidida a extraer de Sansón el secreto que lo hacía invencible. Dalila comenzó su misión con una astucia implacable, una mezcla de seducción y persistencia agotadora. Día tras día, lo acosaba con la misma pregunta. Por favor, dímelo. ¿En qué consiste tu gran fuerza y con qué podrías ser atado para que te sujetaran?
Sansón, en su arrogancia, confiado en su invencibilidad y quizás ciego por el afecto genuino o la pasión que sentía por ella, decidió jugar con el peligro, poniendo a prueba la lealtad de Dalila con enigmas y respuestas falsas. Primero, la engañó, diciéndole que si lo ataban con 7 mimbres frescos que aún no estuvieran secos, su fuerza lo abandonaría y se volvería tan débil como cualquier otro hombre. Dalila, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, lo ató con los mimbres mientras los príncipes filisteos se escondían en la habitación contigua, conteniendo la respiración. «Sansón, los filisteos sobre ti», exclamó ella. Con una facilidad asombrosa, Sansón rompió los mimbres como si fueran hilos de lino quemado. Dalila, fingiendo estar profundamente herida, lo acusó de haberse burlado de ella. No satisfecha con esta primera derrota, Dalila persistió, su voz ahora más insistente. «Me has engañado y me has mentido. Dime ahora con qué podría ser. Atado de verdad». Sansón entonces le dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas que nunca hubieran sido usadas, su fuerza lo abandonaría. Dalila, incansable en su propósito, volvió a atarlo mientras los filisteos esperaban, agazapados en la oscuridad. Al escuchar el grito de alerta de Dalila, Sansón rompió las cuerdas de sus brazos como si fueran simples hilos. La frustración de Dalila era palpable. Sus promesas de recompensa corrían peligro, pero su determinación en obtener la plata era aún mayor. En su tercera y desesperada tentativa, Dalila persuadió a Sansón de que le revelara un nuevo secreto falso. Sus palabras, cargadas de una aparente dulzura y reproche. Él le dijo: «Si tejes las 7 trenzas de mi cabeza con la trama del telar y las aseguras con la clavija, me volveré tan débil como cualquier otro hombre». Mientras Sansón dormía profundamente, Dalila siguió sus instrucciones. «Sansón, los filisteos sobre ti», clamó de nuevo. Él despertó y arrancó la clavija del telar, llevándose consigo las trenzas y el telar entero. Con cada fracaso, la presión de los líderes filisteos sobre Dalila aumentaba, sus amenazas cada vez más explícitas. Dalila, por su parte, intensificaba su acoso emocional. «¿Cómo puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has dicho en qué consiste tu gran fuerza». Ella lo afligía con sus palabras día tras día. Lo importunaba de tal manera que el alma de Sansón se exasperó hasta la muerte. Estaba agotado por su insistencia, física y emocionalmente extenuado por la batalla continua contra la manipulación de ella. Fue en este estado de vulnerabilidad extrema, de agotamiento total, que él cometió el error fatal. Sansón finalmente abrió su corazón y le contó todo su secreto, un secreto que había guardado desde su nacimiento y que era el vínculo directo con su poder divino. Le reveló a Dalila el voto nazareo que lo ligaba a Dios desde el vientre de su madre y la condición primordial de su fuerza. «Nunca pasó navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si mi cabello fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré como cualquier otro hombre». Dalila escuchó con un brillo de triunfo en sus ojos, la victoria finalmente a su alcance. Comprendió que esta vez Sansón había hablado la verdad. Inmediatamente envió mensajeros a los príncipes filisteos diciendo: «Venid esta vez, porque él me ha abierto todo su corazón». Los príncipes y las prometidas 1100 piezas de plata vinieron a ella sin demora. La tella de la traición estaba tejida por completo y la caída del héroe estaba sellada. Con el secreto de Sansón finalmente expuesto, Dalila actuó con la rapidez implacable y la crueldad fría de una depredadora. Mientras Sansón dormía profundamente, sumido en un sueño inducido por la exhaustiva revelación de sus confidencias y la manipulación incesante de la mujer que en su ceguera creía amar, ella llamó a un hombre. La tarea: raspar las 7 trenzas de su cabeza. Cada corte de la tijera era un rompimiento silencioso del pacto divino, una erosión paulatina de la fuente de su poder. En el instante preciso en que la última mecha cayó al suelo, la fuerza inmensurable de Sansón lo abandonó de forma sutil, sin un sonido, sin un presagio, como una llama que se extingue por falta de combustible. Al despertar, él no percibió de inmediato la terrible pérdida. Pensó, con la arrogancia que lo había caracterizado durante toda su vida: «Saldré como otras veces y me libraré». Pero la realidad cruel y despiadada lo golpeó. El Señor se había apartado de él. Los filisteos, que estaban ocultos y ansiosos esperando la señal de Dalila, irrumpieron en la habitación y lo dominaron sin el menor esfuerzo. El héroe que una vez había sido invencible, capaz de matar 1000 hombres, con la quijada de un asno, estaba ahora indefenso en sus manos. No hubo lucha, no hubo resistencia.
solo la rendición patética de un cuerpo desprovisto de su poder sobrenatural. Con escarnio y una crueldad inhumana, los filisteos no solo lo apresaron, sino que también le arrancaron los ojos, privándolo brutalmente de la vista del mundo que había defendido con tanta ferocidad y del cual había sido un guardián temido. Acto seguido, lo encadenaron con pesadas cadenas de bronce y lo llevaron cautivo a Gaza, la misma ciudad cuyas puertas había arrancado y cargado como un trofeo de su audacia. Allí, el que fuera el temido Sansón, el terror de los filisteos, fue forzado a girar la muela en la cárcel, un trabajo arduo y humillante, reservado para los esclavos y los prisioneros más despreciables. El otrora campeón de Israel se había convertido en su juguete, un símbolo vivo de su victoria. La alegría de los filisteos no conocía límites. Organizaron una gran fiesta en honor a su dios Dagón, a quien atribuían la increíble victoria sobre Sansón. Miles de hombres y mujeres se congregaron en el templo de Dagón, ansiosos por ver al hombre que tanto los había aterrorizado, ahora ciego, impotente y humillado. En el clímax de la celebración profana, los príncipes filisteos ordenaron que Sansón fuera traído al templo para que pudiera ser el objeto de risas y burlas ante la multitud que lo adoraba. Guiado por un joven, Sansón fue llevado al centro del templo, donde la gente se mofaba de su ceguera y de su condición lamentable. Era la humillación definitiva, el clímax de la venganza filistea, un espectáculo diseñado para quebrar su espíritu. Pero en el corazón de Sansón, aprisionado en un cuerpo debilitado y en una oscuridad sin fin, una chispa de esperanza, de fe inquebrantable, comenzó a reavivarse. Sus cabellos, que habían sido rapados discretamente, comenzaban a crecer de nuevo. En un último acto de fe y desesperación, Sansón clamó al Señor implorándole que le diera fuerza una vez más. Suplicó con una intensidad desgarradora: «Oh Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, y fortaléceme ahora solo esta vez, oh Dios, para que de una vez me vengue de los filisteos por mis 2 ojos». Sansón pidió al joven que lo guiaba que lo dejara tocar las 2 columnas centrales que sostenían el peso masivo del templo. Posicionándose entre las 2 columnas, una a su derecha y otra a su izquierda, Sansón oró con un fervor que venía de lo más profundo de su ser. Entonces, con un esfuerzo supremo, con una explosión final de poder que se había restaurado en él, empujó las columnas con toda la fuerza que aún le quedaba. El templo de Dagón se estremeció violentamente. Sus cimientos se resquebrajaron y con un estruendo ensordecedor se desmoronó, sepultando bajo sus escombros a los príncipes filisteos y a la multitud reunida, incluyendo al propio Sansón. Y los muertos que mató en su muerte fueron más que los que había matado en su vida. La muerte de Sansón, trágica y sacrificial, vengó en gran medida la opresión de su pueblo, marcando el fin de un héroe cuya fuerza extraordinaria fue tanto su bendición como la semilla de su propia destrucción. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron y lo rescataron de entre los escombros, llevándolo de vuelta para ser enterrado en el sepulcro de Manoá, su padre, allí donde todo había comenzado. Sansón había juzgado a Israel por 20 años, dejando una marca indeleble en la historia de su pueblo. La historia de Sansón es mucho más que un relato de fuerza bruta. Es un recordatorio complejo y fascinante del poder divino, de las elecciones humanas, de la seducción del pecado y de las consecuencias ineludibles de la desobediencia. Él fue sin duda un instrumento poderoso en las manos de Dios, pero también fue un hombre de profundas falencias, de pasiones que lo arrastraron al abismo. Su vida es una advertencia sobre la soberbia, la pasión descontrolada y la importancia vital de honrar los compromisos, especialmente aquellos hechos con lo divino. El legado de Sansón no es solo el de un guerrero invencible, el campeón de Israel, sino también el de un hombre que en su momento de mayor debilidad y oscuridad encontró la redención a través de una fe renovada y un sacrificio final. ¿Qué te pareció esta historia tan intrigante de Sansón? ¿Cuál fue el momento que más te impactó o te hizo reflexionar? ¿Crees que él podría haber evitado su destino fatal si hubiera actuado de manera diferente? Comparte tus reflexiones y teorías en los comentarios. Queremos leerlas todas. Y si esta narrativa épica de fuerza, pasión y traición te ha cautivado, no olvides dejar tu like en este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias bíblicas que te harán pensar y reflexionar sobre los misterios de la vida y el poder de la fe.